Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. A juzgar por los últimos acontecimientos, parece que la Federación de Rusia está cambiando de estrategia, sobre todo en cuanto al tema de los ataques masivos que realiza contra objetivos en el territorio ucraniano. Y esto obviamente va a tener consecuencias tanto a nivel particular, es decir, en lo que se refiere al frente ucraniano en términos directos, como por supuesto a nivel global, o sea, en lo que se refiere a esta guerra de la OTAN contra Rusia que tan solo está transcurriendo en suelo ucraniano. A este tema le vamos a dedicar muy probablemente varios informes, puesto que este cambio consta de muchas partes y cada parte trae su respectiva consecuencia. Hoy vamos a hablar de lo que está ocurriendo últimamente en Odessa y Nikolaev. En Nikolaev desde hace 3 días está ardiendo un objetivo misterioso, llamémoslo así, y los ataques contra la infraestructura portuaria de Odessa comenzaron más o menos el día 6 de octubre y siguen desarrollándose aún a día de hoy. ¿Qué hay detrás de los mismos y cómo llega la Federación de Rusia a manejar esa valiosísima información que le permite eliminar armamento de la OTAN prácticamente recién traído a Ucrania en el momento mismo de su descarga? Y en el caso de Odessa hay múltiples ya imágenes de cómo esto está sucediendo básicamente en tiempo real. Hechos parecidos se están viviendo a día de hoy en lo que podríamos describir como, si no el mayor, seguro uno de los mayores ataques que la Federación de Rusia ha llevado a cabo hasta ahora contra objetivos en la localidad de Nikolaev, donde esta misma noche además se ha producido este ataque sin precedentes. Esto por un lado. Por otro, en cuanto a lo que se refiere al frente, lo comentamos muy brevemente, puesto que son noticias más bien genéricas. Ayer mismo actualizábamos la información sobre el frente de Kursk y también sobre el frente de Toretsk, es decir, sobre la parte de Donetsk, de la totalidad del frente ucraniano. Y en cuanto al frente de Kursk, pues hoy ya tenemos las declaraciones de Abdi Aleudinov, que ha confirmado que más o menos el 50% de todo el territorio que Ucrania controla a día de hoy de la región de Kursk ha sido liberado ya por las tropas de la Federación de Rusia. A esta información debemos, por un lado, contraponerle lo que escriben las propias fuentes ucranianas y, bueno, pues algunas de ellas las hemos citado ya en alguna ocasión. Aquí tenéis pues otras declaraciones, ¿no?, donde se habla en términos generales del hecho de que Rusia está avanzando en diferentes lugares del frente. Y también hay testimonios de fuentes ucranianas que, bueno, en este caso, a todo esto la información que dan se podría tomar en términos algo humorísticos, puesto que pues, se quejan, ¿no?, del hecho de que la operación ucraniana en Kursk está teniendo problemas por el tema del mal tiempo. No se podía saber, ¿no?, que de repente, pues, que estamos ya a mediados de octubre, fuera a llover en Kursk. Esto es como algo así como un dicho, una frase bastante famosa en Rusia, que dice algo así como nunca ha pasado y ahora otra vez, es decir, ahora sucede otra vez. Me imagino que no hace falta explicar, ¿no?, el significado, pues eso, que jamás ha llovido en la región de Kursk, que ahora ha vuelto a llover. No sé si en invierno se van a sorprender de la nieve que les caiga directamente del cielo, o en invierno pues ya directamente ni van a estar en la región en cuestión. Lo cierto, pues ellos mismos suben imágenes donde se ve, ¿no?, el estado de los caminos, y ahí el problema principal es que ellos utilizan vehículos de ruedas,
No se sabe exactamente por qué razón, muy probablemente porque no dispongan de otro tipo de vehículos en suficientes cantidades, mientras que los soldados de la Federación de Rusia utilizan mayoritariamente vehículos en orugas y entonces pues sí pueden atravesar el barro en cuestión. Este es el gran peligro para el ejército ucraniano, puesto que ahora, debido a las lluvias, es algo que, claro, los medios occidentales simplemente obvian. Ahora ya no es que estén dentro de un caldero ruso, como por ejemplo puede ser el caldero de Lyubimovka, ¿no? En la región de Kursk, sino que lo que les ocurre es que no pueden salir por las propias condiciones climáticas, a no ser que sea a pie, que a día de hoy es la forma más segura, pero también la más lenta y la más segura en términos, ¿no? De que, bueno, pues no se queden varados y no se conviertan en un blanco fácil para el ejército ruso, pero por otro lado, también las posibilidades de llegar a pie sin convertirse por el camino en un blanco fácil para el ejército ruso tampoco es que sean demasiado grandes. Y claro, a esto debemos contraponerle una vez más lo que, o sea, por un lado tenemos la información de Rusia, el 50% de la región de Kursk ya ha sido liberada, bueno, de la región que controla Ucrania, claro está. Y luego tenemos las fuentes ucranianas que confirman que efectivamente la situación no es nada agradable para las tropas ucranianas. Y ya en tercer lugar tenemos la información que ofrecen las fuentes oficiales de Ucrania, que dicen que últimamente la situación en el frente se está mejorando. Igual es que se les ha olvidado añadir que está mejorando efectivamente, pero para el ejército de la Federación de Rusia, volviendo al tema de los ataques masivos, ¿no? Que constituyen, vamos a empezar como por lo genérico, por ese cambio de estrategia que últimamente están sustituyendo o bueno, pues de alguna forma están convirtiéndose en objetivos mayoritarios, objetivos más importantes a juzgar por la cantidad de ataques, ¿no? Que se realiza contra los mismos, priorizándoles Rusia frente, por ejemplo, a los objetivos de la infraestructura energética. Y aquí hay que comprender que el pasado soviético, por mucho que en Ucrania lo odien y lo detesten, les ha dejado un legado muy importante en una infinidad de términos, pero sobre todo y casi que por encima de todo en términos energéticos, y es que la infraestructura energética ucraniana, o mejor dicho, la infraestructura energética soviética, está hecha para aguantar todo tipo de tirones y todo tipo de ataques, porque en general, la Unión Soviética se estaba desarrollando en ese contexto de la Guerra Fría y, por lo tanto, efectivamente Rusia le hace mucho daño a la infraestructura en cuestión en el momento en el que el ataque se realiza, pero luego también la energía se redistribuye. Es cierto que la situación energética de Ucrania ha empeorado significativamente y que a día de hoy hay ciudades enteras donde la luz pues solo se da en unas determinadas horas y pues sí, hay una innegable serie de dificultades que Ucrania está viviendo desde que Rusia ha destruido parte de su infraestructura energética, pero también es innegable que esa infraestructura va a aguantar, aunque sea bajo mínimos, durante bastante más tiempo. Sin embargo, ahora teniendo en cuenta que el objetivo principal de la OTAN es utilizar a Ucrania como una especie de ariete contra la Federación de Rusia, claro, lo que necesitan, ¿no? Es seguir entregándole a Ucrania tanto armamento como sea posible, tantas, no sabría cómo decirlo, tantos instrumentos como sea posible. Supongo que será la mejor forma de expresarlo para que Ucrania siga desgastando, sí, a costa de las vidas de la población propia, pero lo que es la totalidad de la Federación de Rusia, tratando de llevar al país al colapso, que es el objetivo principal de Occidente colectivo, en última instancia, ¿no? Sobre todo de Estados Unidos y de Reino Unido. De modo que Rusia ahora, en primer lugar, ha intensificado los ataques, ha aumentado su número, pero sobre todo se está centrando
en atacar ya no solo la infraestructura militar, no solo la infraestructura energética, que quizás están pasando un tanto a un segundo plano, sino atacar esas entregas de armamento y esos almacenes con armamento, sobre todo armamento occidental, por una sencilla razón, porque en primer lugar así debilita a Occidente, porque son pérdidas para Occidente, y también así se fortalece a sí misma en términos de que misil que destruye sobre el terreno en Ucrania es misil que no termina llegando para atacar, ¿no? El territorio de la Federación de Rusia. Y aquí no solo hablamos de misiles, hablamos también de drones, en este caso de drones marítimos, y ya volviendo a la particularidad de los hechos. En Nikolaev, entre más o menos la central térmica y el puerto de dicha localidad, que algunos consideran el puerto más importante de Ucrania, otros consideran que es el puerto Yuzhny de la localidad de Odessa, pero sea como fuere, es uno de los más grandes e importantes. Pues ahí se encuentra ese objetivo misterioso que está siendo atacado por parte de la Federación de Rusia desde hace 3 días, por lo menos, y estamos esperando información sobre lo que podría estar ardiendo allí. Se trata de más de 72 horas de fuego absolutamente incontrolable, que me imagino va a tener que ver con algún tipo de entrega de armamento occidental. Como a todo esto, este ataque absolutamente histórico contra la localidad de Nikolaev que se ha llevado a cabo esta misma noche, puesto que allí había barcos, creo que se encontraron datos de hasta 3 barcos que estaban rondando por el espacio marítimo, por así decirlo, ¿no? De la región de Odessa, y muy probablemente hayan terminado intentando al menos descargar esa mercancía que traían precisamente en el puerto de Nikolaev. Una parte importantísima de la infraestructura portuaria ha sido destruida en pedazos. Y claro, otra vez se trata de barcos supuestamente comerciales, y aquí debemos recordar aquel acuerdo de grano cuando Occidente entero decía y trataba de convencer a la Federación de Rusia que siguiera adelante con el mismo. ¿Y qué os pensáis, no? Que había en esos barcos, era una vía más, de hecho, una de las vías más seguras para seguir llevando armamento directamente de Occidente a Ucrania. Y en este sentido, uno de los barcos atacados esta vez en el puerto de Odessa, que os recuerdo, lleva ya varios ataques consecutivos por parte de la Federación de Rusia. El último, algo anterior al ataque realizado en el puerto de Nikolaev, que a todo esto ha contado con la participación de nada más y nada menos que 10 misiles Iskander, y después también volaron justo detrás los misiles Onyx. Primero unos 5 Iskander, después otros 5, y justo detrás, ¿no? Otro cargamento, por así llamarlo, de los misiles Onyx. Pues bien, un día antes de estos hechos, de los hechos que se han producido esta misma noche, el día 14 de octubre, en el puerto de Odessa, fue atacado un barco con la bandera de Belice. Siempre se trata de barcos con banderas de estados que en principio no tienen absolutamente nada que ver con el conflicto, estados y por lo tanto barcos también puramente comerciales. Barco que, sin embargo, según la información de la que disponemos, venía directamente desde Turquía. Venía además de una zona industrial de dicho país, donde cerca, oh sorpresa, a empresas que se dedican precisamente a los temas de defensa y seguridad. Y la información que hemos estado manejando hasta la fecha nos indica que el barco en cuestión podía ser utilizado tanto para traer drones marítimos al territorio de Ucrania para posteriormente utilizarlos, ¿no?, contra la Federación de Rusia, como también para precisamente lanzar esos drones
desde el barco en cuestión y pues efectivamente, ¿no? Como consecuencia, atacar así el territorio de la Federación de Rusia. Sí, es cierto que ahora lo que es la infraestructura energética no parece, por mucho que se esté acercando el invierno, que para Rusia sea el objetivo principal. Se está centrando mucho más, sobre todo en la infraestructura portuaria y por lo tanto en las entregas de armamento occidental, porque así, repito, por un lado se protege a sí misma y por otro lado, pues efectivamente ataca a Ucrania y como consecuencia última y la más importante, por supuesto, porque el objetivo de Rusia nunca fue Ucrania, perjudica a Occidente, lo cual necesita básicamente para defender su soberanía.